Entonces, nosotros tenemos aquí las medidas angulares lineales. Una vez hechas las medidas, ¿qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que sacar? Hacemos las medidas angulares lineales porque topografía, ¿qué significa? Medir. ¿Y para qué medimos? ¿Qué sacamos? ¿Qué hacemos para con estas medidas? ¿Qué hacemos? ¿Podemos determinar el área, ingeniero? Así es. Tenemos que determinar la colindancia, el área. Vamos a poner aquí área. Lo que los agrimensores llaman mensura, ¿no? La mensura es el área. Entonces, una vez determinamos de medir ángulo de distancia, vamos a hacer el área. ¿Qué es un área? ¿A qué determinamos nosotros? Área. ¿A la superficie, ingeniero? ¿Cómo? ¿A la superficie? Es una superficie. Es una superficie. ¿Qué más? ¿Qué más sería? Una superficie delimitada que se distingue de las demás áreas. Así es. Entonces, ¿cómo medimos el área? Por metro cuadrado, ¿cierto? Metro cuadrado. ¿A qué tipo? Nosotros tenemos para medir área los tipos de, según la cantidad de área, ¿no? Por ejemplo, tenemos un lote. ¿Cuál es el lote? ¿Qué dimensión tiene un lote? Estándar, digamos, Santa Cruz. ¿Metro cuadrado? Ya, el 10 por 30 sería un lote, ¿cierto? 12 por 30 también. Entonces nosotros tenemos un área y tenemos los lotes. Pero también tenemos otro tipo de medida. Cuando medimos ya no un lote, medimos una propiedad. ¿En qué medimos la propiedad? Hectárea. Este lote en hectárea. Este es metro cuadrado, ¿cierto? En hectárea. ¿Cuánto tiene una hectárea? 100 metros cuadrados. 100%, ¿cierto? 100%. ¿Cuánto sería 100%? Un 1 y 4 ceros. 10.000. 10.000 metros cuadrados. Entonces ya tenemos ahí un hectárea. Tenemos un área. En medida de terrenos y en medida de propiedades grandes. Una vez tenemos ya las medidas que son lineales, angulares y podemos hacer mediciones. ¿Qué tenemos ya que hacer aquí? Tenemos que hacer poligonales. ¿Qué es una poligonal? Poligonal. ¿Qué significa? Poli quiere decir muchas, ¿no es cierto?
Entonces, para nosotros una poligonal es una sucesión de tangentes que tienen ¿qué dijimos que tenían? Puntos de intersección. Entonces tenemos nosotros una poligonal. En este sentido, o una poligonal, donde tenemos nosotros, en cualquier parte, coordenada. Tenemos otra. Y tenemos otra. ¿Sí? Fíjense. Poligonal abierta. Poligonal cerrada. Y poligonal amarrada. Este sería poligonal abierta. Esta será cerrada. Y esta será amarrada. Amarrada, topográficamente cerrada, también se la conoce como topográficamente cerrada. Pero generalmente le dice abierta, amarrada. ¿Por qué? Si nosotros es una abierta, siempre tiene que tener coordenadas. Estas coordenadas se llaman UTM, Unidad Técnica de Mercator. Luego vamos a hablar de qué es UTM. Y vamos a explicar a grandes rasgos cómo es que una tesis de un doctor hizo esta teoría. También los soviéticos también hicieron. ¿Qué pusieron? El globo terráqueo. Lo pusieron la esfera en un cilindro. Luego lo proyectaron radialmente cada 6 grados y copiaron dentro del cilindro y luego lo abrieron. Que es lo que hicieron, una planimetría de algo que está en el espacio. Por eso que nosotros manejamos ya en planimetría todo el globo terráqueo. Y eso fue una tesis de doctorado de Mercator. Por eso se llama Unidad Técnica del Mercator. Entonces, ¿para qué diferenciamos? Abierta, cerrada y amarrada. Dentro de las poligonales existen aquí los ángulos. Dentro de las poligonales tenemos los ángulos. Según la referencia que tengamos, los ángulos pueden ser ángulos generales, o también llamamos horizontales. Fíjense si dibujamos aquí los ángulos horizontales o generales. Son los ángulos horizontales o generales. Otro tipo de ángulo que según este tipo de ángulo, ¿cuál sería? El ángulo formado entre dos tangentes, ya sea en sentido horario o antihorario. Horario en este sentido y antihorario en el otro. Después vamos a explicar por qué. Tenemos otro tipo de ángulo que se llama ángulo azimutal. Azimut. Entonces aquí tenemos un ángulo. Hemos dicho que el ángulo es un ángulo general. Luego tenemos el ángulo azimut.
El azimut, ¿cuál será? El ángulo formado entre el norte y la tangente posterior, o la tangente donde se va, o la tangente del punto adelante. Luego tenemos otro ángulo, que es el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión. ¿Cuál va a ser el ángulo de deflexión? El ángulo de deflexión delta. Delta, azimut y el ángulo general. Fíjense que ya estamos utilizando nosotros los ángulos en lo que llamamos poligonal. Si quieren les saco una foto. ¿Ya? Una foto para que les envíe ya. Porque de aquí nosotros vamos a topografía 1, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el poligonal abierto y amarrado? Ya. La abierta tiene una coordenada y la amarrada tiene dos coordenadas. ¿Qué significa que tengo un punto coordenadas? Es un punto único sobre la Tierra. Si ustedes han visto, ustedes ya saben, en geometría analítica, cuando hacíamos el punto 2, 2, es un punto único. No hay otro. El punto 3, 3, este punto 3, 3. No existe otro igualito a este. Puede ser un poquito menos, entonces va a ser 299.9. El otro va a ser 3.0001, pero nunca existe un punto. Otro punto igual a este sería el mismo. Me refiero que no hay otro, ¿no es cierto? Que ocupe otro lugar, pero que tenga la misma coordenada, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Que el punto de una estaca aquí tiene coordenada, y acá también tiene coordenada. Significa que yo voy de la avenida Bush, del segundo anillo. Yo tengo una estaca ahí, al ladito de, bueno, una estaca en la rotonda, y en el tercero, otra estaca, siempre y cuando no lo pillen a vinchita, porque eso se la pela hasta la estaca. Entonces esas dos estacas son únicas, tienen coordenadas únicas, y ustedes hacen una poligonal, midiendo ángulo y distancia sobre el camellón, y llegan a ese valor. ¿Qué significa? Que yo tengo coordenadas en el segundo anillo, más las proyecciones sobre un eje este y un eje norte. Y luego saco qué error tiene al llegar a la otra coordenada. ¿Qué significa? La coordenada de inicio más ángulo de distancia tiene que darme a mí la coordenada de llegada. Por eso yo la amarro. Estoy amarrando de un punto conocido a otro punto conocido. ¿Y qué significa eso? Que siempre voy a tener un pequeño error.
que nosotros llamamos error admisible. ¿Ya? ¿Entendió? Sí, ingeniero. No es como decir, oh, tengo una amarrada para esta noche. Eso no es así. Esto es diferente. Eso se llama frente. Ya. Entonces tenemos ángulo general, azimutal y la deflexión. Fíjense ustedes que ya se está haciendo grande la materia. ¿Ah? Solamente vamos a hacer lo necesario. No nos vamos a meter mucho en otras cosas. ¿Qué más tenemos aquí para avanzar? Como dijo su compañero, aquí vamos a tener un error. Fíjense ustedes que yo vengo de coordenada aquí, coordenada acá, y me vengo con una poligonal. Yo tengo que hacer una proyección de todas las distancias, porque para mí una distancia es un vector. ¿Qué es un vector? ¿Qué tiene un vector? Unidad, no, perdón, sí, módulo, sentido y dirección. Exacto mismo. ¿Qué significa el módulo? Aquí. La unidad. Yo estoy en el segundo anillo y aquí estoy en el tercero. ¿Cuál es el módulo? La distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál será la dirección? Dame tu dirección. Sería la flecha. Del segundo al tercero al lado derecho. No hay derecho, pues. O sea, ¿cuál es la dirección de ese? Vos conocés a una pelada en una fiesta y le decís, dame tu dirección. ¿Es mecánica o hidráulica? Te dice, no. ¿O qué te dice? Vivo en la avenida Bush, te dice, ¿no? Entonces la dirección, ¿cuál sería? La Bush, ¿no es cierto? Entonces no va a decir del segundo al tercero lado derecho. ¿Pero de dónde? ¿De la Piraí? ¿De dónde? La Madre India. De la nalga izquierda a la barranca. ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros dirección. ¿Y qué sentido? Vos le vas a decir que viene del tercero al segundo o del segundo al tercero. Porque yo vivo en la calle 7, digamos. ¿De dónde? ¿Del segundo al tercero o del tercero al segundo? ¿Cómo están numeradas las calles? El sentido. Del segundo al tercero ya tiene el sentido. Entonces tenemos módulo, dirección y sentido. Entonces, como tenemos nosotros eso, un vector, podemos descomponer. Tenemos el norte, tenemos el Y. Ya no vamos a hablar de X, no vamos a hablar de Y. Vamos a hablar de coordenadas. ¿Ya? Y vamos a hablar de azimut. Y vamos a decir el delta este y el delta norte. El delta este y el delta norte. Entonces podemos proyectar en un sentido. A ver, pongámoslo un poquito para acá. Y hacemos la poligonal. Suponemos que vamos entre este es el segundo, este es el tercero. Entonces tenemos que descomponer. Este de aquí, ahí, este de aquí, aquí, este de aquí, aquí. Luego aquí vamos a descomponer ahí y vamos a descomponer aquí. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos los delta E.
con signo. Y la sumatoria de todos los delta norte con signo. ¿Está bien? Entonces, las poligonales tenemos que hablar aquí de descomposición. La descomposición de distancia en un sistema cartesiano ortogonal. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que venimos y descomponemos, vamos a encontrar que no está. Por ejemplo, en isostática, cuando un cuerpo está en reposo. Cuando está en equilibrio. ¿Y cuando está en equilibrio? Cuando está estático o hiperestático. Cuando está estático. ¿Y cuando está estático? Cuando no Cuando se no se traslada mueve. y no rota. Cuando no se mueve. ¿Y cuando no se mueve? Cuando nadie lo empuja. Pero ¿cuándo está en equilibrio? En isostática. ¿Qué dijo Beta? ¿Qué dijo? Inercia. Ah, el Pacú mayor, ¿qué dijo? Dijo por la inercia. ¿Y qué dijo Cayoja? Cuando está en reposo, se mantiene en reposo y si está en movimiento, no puede haber una fuerza que lo haga en movimiento, que lo ponga en movimiento, perdón. Ah, entonces dijo que aplicada la fuerza, si nosotros aplicamos a un cuerpo fuerzas, ¿qué significa? Puede ser que no se mueva. Pero ¿por qué no se mueve si le aplicamos fuerzas? Porque tiene que haber otra fuerza que contrarresta esa, Y si no para que se contrarresta, anule. ¿qué significa? No se anula, o sea, nunca vamos a aplicar dos fuerzas así. Ajá. Va a haber una acá, otra acá, así. Podemos aplicar a un cuerpo fuerza. Podemos aplicar fuerza en diferentes posiciones, en diferentes magnitudes. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta fuerza? Un principio básico de la estática. La de acción y reacción. Nada, frío. La sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a 0. La resultante, ¿no es cierto? No la sumatoria. Porque si nosotros sumamos la fuerza, no, tenemos que descomponer en dos ejes. Tenemos que descomponer y todas las fuerzas que vienen por aquí, vienen para acá, al final tiene que ser 0. Todas las fuerzas que van arriba, van para abajo, otra vez tienen que ser 0. La resultante tiene que ser 0. ¿Ah? Ese es un cuerpo en equilibrio. Cuando le aplicamos fuerza, dice que la fuerza, la resultante de la aplicación de la fuerza tiene que ser 0 para que esté. Y si tiene resultante, ¿qué pasa con este cuerpo en isostática? Se mueve. Crea ¿un qué? Un momento, ¿no es cierto? ¿Un momento qué es? Fuerza por distancia. El momento aplicado aquí va a ser la fuerza por la distancia y tiende a ser este elemento en movimiento. Eso es cuando tiene resultante. Lo mismo pasa acá. Si la sumatoria si los resultantes de la distancia es 0, quiere decir que no tiene error esta medida.
¿Por qué? Porque la coordenada de aquí más la sumatoria de todas las proyecciones me da, no me da 0 aquí, ¿no es cierto? Porque tiene que ser a la derecha. Más la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas o la distancia, más la coordenada tiene que ser la coordenada final. ¿Sí? El este inicial más el este final, la sumatoria de todos los deltas. Este. ¿Sí? El este inicial más la sumatoria de todos los este va a ser este final. Norte inicial más el delta norte de toda la fuerza tiene que ser igual al norte final. Si hubiera diferencia, existe un error. Entonces aquí vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Compensación de error. Compensación de error. Y esa es toda la materia. Vamos a admitir a Chilo más, ¿ya? Por esta última vez. Este es un pantallazo. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí en adelante, hasta diciembre. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre. El 31 de diciembre o el 29 de diciembre se acaban las clases. En Año Nuevo ya vamos a estar saltando en una parte. O vencimos o la reprobamos. Pero como nadie piensa en vencer, en reprobar, tenemos que decir que vamos a vencer. ¿Y una pregunta? Ingeniero, en cuanto a la ponderación de su materia. A responder así. Bueno, buena pregunta. La ponderación son 2 parciales con un final feliz. Vamos a hacer laboratorio. Entonces vamos a dar 2 parciales. 2 parciales, un final. El laboratorio. Ya están los grupos prácticos en clase. También podemos hablar de, vamos a ir al campo, trabajo de campo, vamos a poner. ¿Ya? 2 parciales. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto nos da todo eso? ¿Cuánto nos da eso? 95. 95. 95. Ya. Práctico, 2 parciales y un final. Bueno. Esto va a ser así. ¿Ya? Esto me va a dar 100. Y nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Hay trabajo plus, que les dije, el deber. Deber. No van a traer el mundo, no, ni el día, el deber. Y lo otro va a ser los videos, si es que
Esto ya suma 5 aparte. ¿Ya? ¿Ya? En cuanto a la asistencia, ingeniero, ¿no la toma en cuenta? La asistencia no depende de ustedes. El que quiera asiste, el que no quiere no asiste, porque ya esto ya es una universidad, yo no lo puedo obligar. Lo que van a aprender ustedes es lo que le da claro. Ya termino con pasa. Listo, entonces. Hemos hablado acá del trabajo del campo. Esos son 5 puntos. También podemos salir a ver las obras. No quiere decir que no vamos al campo. Podemos ver unas obras que esté haciendo la alcaldía. Ya hablamos con el oficial mayor técnico, un amigo de nosotros, colega. Y hacerle recuerdo de que tiene que tener su EPP. No hay EPP, chao picho. No se puede ir. ¿Saben qué es EPP? Ya hablé. Al inicio ya. ¿Ya? ¿Qué es el EPP entonces? Equipo de protección personal. Exactamente. Entonces, todo ese equipo ya tiene ustedes, la persona que le va a proveer de eso. Lógicamente hay que hacerlo con tiempito. ¿Están de acuerdo con los temas? Están ahí. De repente alguna compra también, ya eso se suma, otros 5, como ya van 110. Por eso que son los 5 y los otros 5 son optativos, no son obligatorios. ¿Ah? Por ejemplo, el deber y video son 5 aparte. Si hay una compra, otros 5 aparte. Fíjense, estamos hablando de 110. Si no hay deber ni compra, hay los 100, para que después no digan, puta, Carreño no me puso nota y yo vi y tiramos una chupa. ¿Ah? ¿Está? ¿Alguna pregunta? Positivo, ingeniero, todo correcto. Ingeniero, disculpe, con respecto al laboratorio, el auxiliar, ¿cuándo se presentará? Ustedes tienen que estar los grupos hechos. Ya mañana yo voy a conversar con él, porque él no puede presentarse sin que yo le diga. Tienen que tener los grupos hechos. De repente esta semana se presente o la otra, porque tenemos que tener material para eso. ¿Ya? Tenemos que tener obligatorio la vacuna, obligatorio el EPP. Si mañana se presenta el ayudante y dice, bueno, jóvenes, los grupos están hechos, perfecto, están hechos, ya. Vamos a hacer ayudantía viernes de 8 a 10 de la mañana. Si ustedes no se han vacunado, no van a poder asistir. Si a ustedes les faltan los botines y el casco, tampoco van a asistir. ¿Ah? Entonces, no pregunten del ayudante si no tienen las condiciones. Más bien deberían decir... Tenemos que tener las 2 vacunas. Tenemos todo listo. Ya estamos vacunados con la 3ª vacuna más. ¿Ah? Ya tenemos todo el EPP. ¿Listo? Ah, ya, muy bien. Por decir, hay un grupo que tiene 4 que están vacunados y con EPP y hay uno que no. Asisten los 4. Si hay 2 grupos que tienen 2 y el otro 3, yo lo fusiono los 2 y va a pasar ese y se deshace el grupo. ¿Entiendes? Te quiero darle esta semana, más a la próxima, y a la próxima vamos a pasar a ayudantía.
van a mandarme a mí o van a mandarle ahí adelante, me van a mandar la foto de su carnet de vacuna, porque esa es una exigencia de la universidad. ¿Ya? No es mía, no es mía ni la ayudante, ni nadie. La universidad exige que todos los laboratorios tienen que estar vacunados. ¿Está bien? Puede ser que no se haya vacunado, pero lo falsifique el carnet. Ya no es culpa mía. ¿Entiendes? ¿Alguna otra Ingeniero, cosita? en caso, digamos, no, en caso de que alguna persona se haya vacunado y el carnet lo haya perdido, o se le haya mojado, extraviado, ¿cómo podríamos proceder ahí? Tiene que buscar una copia, siempre hay una copia. Uno va, porque todo lo registra en el computador. ¿Por qué dice, pues, todos los días sale el de la prefectura, dice, se han vacunado 500, porque está registrado en un banco de datos y uno puede ir a sacar. Ahora yo no sé dónde será, puede ser en sede, puede ser en donde se vacunó, pero uno tiene que tener, porque al final, hasta para cobrar algún cheque, alguna cosa, le van a pedir eso. ¿Alguna otra cosita? 9:05 ya. Ningún ingeniero, todo correcto. Bueno, nos vidrio entonces el día jueves. ¿Está bien? Claro, ingeniero, nos chequeamos el jueves. Ingeniero, Sí, va a mandar la foto del avance. ya mandé otra. Otra más, ¿querés? Ya. Vamos a ver si tengo rollo. Puta, en la barriga nomás tengo rollo.